Estamos aquí con el profesor Carlos Hernández. Buenas noches, profe. Buenas noches. El tema que queremos tratar ahorita con cierta brevedad es el muro de Berlín, la caída del muro de Berlín, ¿sí? Pues en ese orden de ideas, quisiera como que nos hiciera un poquito una introducción de lo que usted conoce del muro de Berlín, ¿sí? Perdón. Antes, pues que nos comente el profesor en qué se especializa, ¿sí? Bueno, como ya lo mencionaron, mi nombre es Carlos Hernández. Yo soy profesor de la Universidad Central hace unos 5 años más o menos. Soy politólogo, estoy especializado en relaciones internacionales y también trabajo con el gobierno en asesorías de cooperación internacional para ciencia y tecnología. Eso es lo que hago. Ok. Ya digamos como para darle inicio al tema, yo quisiera preguntarle, digamos, ¿qué originó el muro de Berlín? Sí, o sea, como tal. El muro de Berlín fue el resultado de un punto de quiebre en las relaciones que existían entre los Estados Unidos y sus aliados occidentales y la Unión Soviética. En 1961 ocurren una serie de incidentes, ¿cierto?, que llevan a que surjan o que crezcan las tensiones entre ambas superpotencias, lo que terminaría llevando a los soviéticos a tomar la determinación de construir una separación física del lado oriental de Berlín, que se pretendía, ¿cierto?, era parte del lado comunista de Europa, ¿cierto?, y el lado occidental de Berlín, que era parte del lado capitalista defendido por los Estados Unidos y sus aliados. Básicamente lo que llevó a esto era la disparidad entre la calidad de vida que existía en el lado occidental de Berlín, que estaba potenciada por la economía de mercado y todas estas, digamos, cuestiones, y la calidad de vida que se estaba viviendo en el lado oriental de Berlín. ¿Qué terminaría originando eso? ¿O qué terminaría haciendo eso? Que muchos ciudadanos de Berlín Oriental decidieran marcharse poco a poco a Berlín Occidental. Y eso hizo que las autoridades soviéticas prendieran las alarmas en el sentido de no podemos permitir que haya ni un libre tránsito de personas ni tampoco un libre tránsito de bienes, porque esto puede ser perjudicial. Ok, entonces sería válido decir que de pronto en esa parte comunista la calidad de vida era un poco más precaria. Por supuesto, más que la calidad de vida era un poco más precaria, lo que se debe llamar la atención ahí era la disponibilidad de bienes y cosas nuevas que existían. La sociedad occidental berlinesa era más atractiva para un berlinés oriental porque existían mayores productos, una capacidad de invención para productos, bienes del mercado mayor. Había una posibilidad más grande de consumir cosas nuevas, de oír una música distinta. ¿Oferta y demanda? Exactamente. Digamos que más que simplemente hablar en términos de oferta y demanda, lo que había era un mundo que se estaba desarrollando cultural y económicamente a un nivel mucho más rápido que el mundo que vivía dentro de la cortina de hierro. Okay. Digamos, cuando se hace este muro de Berlín, ¿sí? ¿Cuál es la postura, digamos, del gobierno alemán? O sea, sabemos que estaba dividido, digamos, para capitalistas, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, y por otro lado comunista para la Unión Soviética. Pero como tal el gobierno alemán, ¿cómo reacciona? Hay que tener entonces que ver las dos visiones. Verlo desde el punto de vista del gobierno de la República Federal Alemana, que era la República Occidental, que cooperaba con los aliados occidentales, y verlo desde el punto de vista de la República Democrática Alemana, que era la República Socialista o que se pretendía comunista, que estaba del lado de Moscú, es decir, de la Unión Soviética. Por un lado, los occidentales veían el muro de Berlín como algo muy preocupante, y sobre todo para los alemanes en general, ¿cierto? Fue algo bastante humillante. Era la primera vez que una potencia extranjera entraba al territorio alemán y lo dividía como quería, o varias potencias. Por lo tanto, desde el punto de vista del gobierno de la Alemania Federal, estaban totalmente en contra del muro y lo denunciaron durante todos los años que estuvo en pie. Por el lado del gobierno de la República Democrática Alemana, ¿cierto?, el muro era visto como una medida efectiva para no permitir que los berlineses del lado oriental se escaparan y por lo tanto una medida más o menos justificada. La gente en Alemania, no los gobiernos, sino la gente, sí tenían una posición más o menos homogénea y era: el muro es un problema y es una injusticia. O sea, el gobierno también está dividido. Acuérdense que había dos gobiernos. Sí. Alemania tenía dos gobiernos porque Alemania estaba totalmente dividida: el gobierno de la República Federal y el gobierno de la República Democrática Alemana. Entonces tenemos que hablar necesariamente de dos gobiernos. No había un solo gobierno en Alemania, había prácticamente dos Alemanias. Entonces tengan en cuenta que Berlín se encontraba físicamente dentro de la
Alemania comunista, dentro de la Alemania soviética. Lo que se hizo fue dividir la mitad de Berlín en dos zonas de ocupación. ¿Qué generaba eso? Eso generó un problema porque Berlín Occidental se encontraba geográficamente aislada del resto de la Alemania Occidental. Sí. Eso hizo que los aliados, o sea, digamos, Estados Unidos y sus aliados, tuvieran que idear un puente aéreo de abastecimientos en el que siempre llevaban aviones con cargas a Berlín Occidental. Pero acuérdense que Berlín Occidental geográficamente se encontraba en Alemania. La separación de Alemania no solo fue una separación de yo tengo acá como potencia influencia, yo acá como potencia tengo influencia, sino que realmente se crearon dos gobiernos distintos. Pues claro, entonces un gobierno, el gobierno procomunista, veía con buenos ojos el muro y el otro lo veía como algo terrible. O sea que, digamos, en ese orden de ideas no hubiera sido, digamos, más práctico o esencial como una independencia, en vez de llamarse de pronto Alemania Occidental, Alemania, entonces que ya cambiaría de pronto el nombre de su pedazo, ¿sí? No Claro, sería... el problema es que no se podía permitir por una razón y era, o más bien ninguno de los dos gobiernos querían, porque ambas partes buscaban algo y siempre lo buscaron, la unificación de Alemania. Lo que pasa es que la unificación no era posible porque un lado quería que Alemania se volviera comunista y el otro lado quería seguir siendo una república liberal, federal, capitalista. Entonces, es algo parecido a lo que ocurre hoy en día con las dos Coreas. Si usted le pregunta a Kim Jong-un, ¿cierto? Y le pregunta a al presidente de Corea del Sur, ambos van a decir que quieren unir Corea, las dos Coreas. Entonces uno le dice, pues únanlas, claro. Lo que pasa es que los planes de Kim son diferentes a los planes y no lo pueden unir, esa era la razón. Y por eso tampoco nunca se pusieron un nombre diferente, porque ellos creían o pensaban que esa separación iba a ser momentánea, y lo fue. Hoy en día Alemania está nuevamente reunificada. O sea, digamos, si tuviéramos que dar de pronto un nombre en específico, nombres como tal, artífices del muro, ¿cuáles serían los responsables? Los responsables directos de la construcción del muro fueron, por un lado, obviamente, Leonid Brezhnev, ¿cierto? Nikita Khrushchev, los secretarios generales de la Unión Soviética, y por otro lado también sus colaboradores en las repúblicas socialistas, ¿cierto? No solo de la alemana, sino también de la polaca, de la rumania, que juntos en el marco del Pacto de Varsovia lo hicieron. Quienes tuvieron esa culpa, en teoría, y si uno hace una ida hacia arriba de la cadena de mando, fue particularmente el señor Nikita Khrushchev, que era el secretario general del partido en ese momento. O sea, digamos, en ese orden de ideas podríamos decir que el muro es casi un producto de lo que le dejó a Alemania las dos guerras mundiales. Por supuesto, no solo el muro. El muro en parte es un producto de lo que dejó la guerra mundial, pero solo en parte, porque en la construcción del muro se da prácticamente 21 años, se da 16 años después, ¿cierto? 16 años después de la caída de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por supuesto, hay una relación directa y es Alemania perdió y cuando uno pierde le toca aceptar lo que dicen los ganadores. Pero la creación del muro no es totalmente una consecuencia de la Segunda Guerra, sino más bien es el resultado, ¿cierto?, de un momento muy, muy tenso y problemático de la Guerra Fría, en la que tanto los soviéticos como los Estados Unidos y sus aliados estaban mostrando los dientes. Recordemos que muy cercano a la construcción del muro también van a ocurrir otros episodios de alta tensión, como la crisis de los misiles en Cuba. Digamos, cuando llega el momento de que ponen el muro, ¿sí? La construcción como tal del muro, o sea, en primera parte, ¿cómo reacciona la población? ¿Sí? O sea, ¿cómo lo toma la población? La población al principio, y eso está documentado, no entendía muy bien qué sucedía. Algunos intentaron violar la seguridad del muro y ahí fue donde los guardias de la República Democrática Alemana y algunos soldados soviéticos atacaron indiscriminadamente a la población. Hubo persecuciones, hubo disparos, algunos asesinatos, otros heridos. Hubo un proceso largo de cómo nos acostumbramos a ese muro que divide una ciudad que durante siglos ha estado unida. Entonces hubo mucho desconcierto, mucha confusión, pero también una depresión progresiva en cuanto a la población, un tedio de la vida, fuimos derrotados y ahora aparte de ser derrotados somos humillados de esta forma. La población sufrió mucho y el muro era un símbolo de no solo la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, sino también un símbolo claro de que Alemania y gran parte de Europa ya no eran los líderes ni los dueños del mundo. Ahora el poder político y los destinos del mundo estaban en manos de dos grandes superpotencias, la Unión Soviética y los Estados Unidos de América.
Profe, o sea, ¿qué pasaba con esas personas que intentaban pasar el muro? Porque, digamos, en efecto, pienso que hubo gente que intentó pasar por una u otra razón. ¿Qué pasaba con esas personas? Muchas personas lo lograron pasar y se reunieron con sus familias, pero otro número aún mayor fracasó en el intento o no alcanzó ni siquiera, ¿cierto?, a intentarlo por miedo, porque el muro estaba militarizado. Y los soldados puestos en el muro tenían la orden, o más bien tenían vía libre para usar las armas de fuego o la fuerza letal si era necesario para evitar que las personas cruzaran el muro. Ok, digamos, ya sabiendo esto, ¿cómo era, digamos, esa comunicación que existía entre una parte y la otra? Pero, digamos, dentro de la población, ¿sí? ¿Cómo se comunicaban? Eso es un tema, digamos, bastante trágico. Sí. Hubo personas que perdieron contacto con sus familias prácticamente los 28 años que le faltaban al muro. Familias que se reencontraron mucho después con la caída del muro solo para ver que gran parte de la familia ya había muerto o había cambiado totalmente. Entonces, sobre eso hay muchas historias, muchos relatos, muchos testimonios de cómo la división del muro separó literalmente a las poblaciones y la comunicación era prácticamente nula. Sí. Pero entonces, digamos, en esos temas de pronto de diplomacia, ¿sí? Entre un lado y el otro, entre gobiernos o ejércitos, ¿era por lo menos bueno o también era repelente? Nunca fue una diplomacia agresiva. Si algo logró la Guerra Fría, y sobre todo logró el señor Nikita Khrushchev, que les mencioné ahora, fue algo que se conoció como la coexistencia pacífica. De hecho, él tenía una doctrina enmarcada en esa idea y era lograr la paz, o más bien entender que tanto la Unión Soviética y los Estados Unidos eran muy poderosos, pues si se peleaban se iban a destruir. La coexistencia pacífica era, nos odiamos, o bueno, más que nos odiamos, somos enemigos, pero podemos coexistir. Eso solo se logró en Europa, porque en el resto del mundo los estadounidenses y soviéticos, y bueno, digamos todos los aliados estadounidenses y todos los aliados soviéticos, vivieron en una especie de guerras subsidiarias o proxy wars. En Europa, la paz, en cambio, sí se consolidó. Sí. Y aparte de algunos incidentes, como el incidente de Checkpoint Charlie, donde casi se enfrentan los Estados Unidos y la Unión Soviética, fue un periodo de absoluta paz, donde no hubo guerra. Siempre relaciones tensas, ¿verdad? Relaciones un poco tensas, pero nunca un ambiente de guerra o una situación de guerra real. Por lo tanto, fueron relaciones diplomáticas tensas, amargas, pero nunca al punto de estallar la violencia física, como era normal en Europa en el pasado. Profe, ¿y en qué momento se cae el muro? O sea, ¿en qué momento se dice ya no más? ¿Cómo se cae el muro? ¿Cómo desaparece el muro? El muro cae el 9 de noviembre de 1989. Sí. Esa es una fecha muy recordada en la historia. Pink Floyd, del grupo que yo estoy seguro ustedes conocen, mucha gente conoce, ¿cierto? Escribió una canción, de hecho, en un concierto que dieron al lado del muro cuando todo eso estaba sucediendo, que se llamaba A Great Day for Freedom, un gran día para la libertad. Cuando estuvieron ahí, y ustedes saben, la canción empieza On the day the wall came down, el día en que el muro cayó, ¿cierto? Ellos no mandaron sus tanques. Esa frase de Pink Floyd que es supremamente interesante, porque en el pasado, cuando Hungría, el levantamiento húngaro del 56, intentó desafiar a los soviéticos, cuando la primavera de Praga, ¿cierto? Los checoslovacos intentaron hacer un comunismo más humano. La Unión Soviética mandó a sus tanques, los tanques del Pacto de Varsovia, y aplastaron las rebeliones. Sin embargo, en el 89 eso no sucedió. Nadie mandó tanques. El muro se cayó y a los 2 años cayó la Unión Soviética. La caída del muro es también la representación simbólica del fin de la Guerra Fría y del agotamiento de una de las dos superpotencias. Los Estados Unidos y la Unión Soviética eran como dos boxeadores que estaban luchando, ¿cierto? Al final solo uno de ellos quedó en pie, pero los dos estaban totalmente exhaustos, golpeados, cansados. Solo que la historia quiso que quien cayera fuera la Unión Soviética. Así que la caída del muro se da, entre otras cosas, por un error, ¿cierto?, de un alto funcionario del gobierno alemán que transmite, ¿cierto?, una especie de información inexacta en la que parece dar a entender que el muro estaba abierto. La gente sale marchando al muro, ve a los soldados ahí, pero la gente iba tan dispuesta a tumbarlo y a atravesarlo, y la Guerra Fría ya estaba tan agotada, ya había pasado tanto tiempo en esa tensión, que los soldados no supieron qué hacer. Incluso algunos terminaron ayudando a tumbar el muro, y de eso hay un montón de imágenes famosas donde la gente lo está quebrando. Con pica, martillo. Claro, y digamos las imágenes son impactantes. Todo esto se pudo, claro, por supuesto,
a que en el poder de la Unión Soviética estuvo un secretario general que ya no creía en el proyecto soviético. Creía que el viejo lenguaje y la vieja política stalinista de Khrushchev, de Brezhnev, de los antiguos secretarios, estaba mandada a recoger. Esta persona era Mikhail Gorbachev, que es uno de los grandes políticos o de los políticos más famosos de finales del siglo XX por lo que él representó. Él sentó las bases para el fin de la Guerra Fría y la disolución de la Unión Soviética. Gorbachev no tenía ningún interés en mandar tanques a repeler lo que estaba sucediendo, a reprimir lo que estaba sucediendo en Berlín. No estaba dispuesto a derramar sangre por un imperio y una idea política en la que él ya no creía. Así que el muro de Berlín cayó en esas circunstancias. Aunque la Unión Soviética viviría 2 años más, solo caería hasta el 25 de diciembre, o sea, el día de Navidad de 1991. Lo cierto es que fue ahí en el muro de Berlín. Desde ahí empezó. Cuando realmente, simbólicamente, la Guerra Fría terminó. No había una clara demostración del poder soviético de querer seguir luchando o manteniendo su dominio sobre extensas zonas del planeta como Berlín, y menos Gorbachev. Entonces, la caída del muro de Berlín marca un precedente interesantísimo en la historia, y fue que la Unión Soviética, ¿cierto?, demostró luego de casi 60 años, casi 6 décadas de estar luchando, mostrándole los dientes a Estados Unidos, armándose, desafiándolo y poniéndoselo a su nivel. Uno creería que la Unión Soviética hubiera preferido morir luchando en una gran guerra. Eso es lo que uno podría pensar, ¿no? Pero no fue así. En vez de eso, prefirió suicidarse. Y eso la convirtió en quizá el imperio moderno más extraño de la historia. Eso representa la caída del muro y esas fueron las circunstancias. Por eso el fin real de la Guerra Fría fue el 25 de diciembre de 1991, cuando Gorbachev proclama la Comunidad de Estados Independientes. Pero el fin simbólico de la Guerra Fría, y sobre todo del poder soviético en Europa, es en la caída del muro de Berlín. Gobiernos que estaban divididos cuando se cae el muro. ¿Qué pasa ahí? La unificación no fue inmediata. La unificación fue un proceso bastante, digamos, tenso, fue un proceso bastante complejo, porque los europeos, ¿cierto?, a pesar de que había pasado tantos años, no habían olvidado que Alemania hace un poco menos de 50, 70 años, tal vez para una persona en vida, sea mucho tiempo, pero para un gobierno no. Sí. Habían estado en guerra con Alemania hace solo unos 50 años quizá, y habían tenido una guerra con ellos, la Primera Guerra Mundial, unos años atrás. Alemania, cuando estaba unida y se movilizaba militarmente, era un gran problema para Europa. Entonces había muchos gobiernos que no querían ver a una Alemania totalmente renacida. ¿Qué pasaba si Alemania volvía a armarse? ¿Qué podíamos hacer? O digamos, ¿cuál era la garantía que tenía un gobierno como el francés de que los alemanes, digamos, no volvieran a aumentar sus intenciones expansionistas? Ese fue a nivel europeo el discurso. A nivel interno, ¿cierto?, había un problema mayor, y era la Alemania occidental se había vuelto extremadamente rica, y la Alemania oriental era pobre en comparación. Sí. La integración iba a ser que al unir la parte pobre con la parte rica iba a decaer en su calidad de vida, porque tenía que compartir su riqueza. Complementar la otra. Exactamente. Entonces hubo un montón de discusiones internas, y esto se logró gracias a quizá el político alemán más importante de la segunda mitad del siglo XX, el señor Helmut Kohl. Fue gracias a él y a sus buenos oficios, ¿cierto?, también con el apoyo y sobre todo con la idea que se empezó a gestar en ese momento de la creación de la Unión Europea, ¿cierto?, que se logró la unificación de Alemania nuevamente en una república federal. Pero no fue un proceso fácil, y la reconciliación entre las personas también fue difícil, porque la gente de Occidente miraba por encima del hombro a los orientales. De hecho, hoy en día, esas ideas en la mente de los alemanes aún perduran, y sigue habiendo cierta discriminación hacia las zonas orientales de Alemania. ¿Quienes viven por ese costado? Exactamente. Ok, creo que digamos ya para terminar, sabemos que pues no fue un episodio fácil, pues, a nivel histórico, político, económico, sí. Si usted pudiera de pronto encontrar un punto alto, un punto positivo, un punto bueno a ese muro de Berlín, a todo eso, ¿cuál sería? Bien, yo creo que mirando en retrospectiva siempre será más fácil ver qué factores positivos pudo traer un episodio tan trágico en términos humanos. O bueno, para explicarme mejor, no creo que haya un punto positivo en su totalidad de lo que ocurrió con el muro de Berlín. Creo que si uno puede decir a futuro qué consecuencias buenas trajo el muro de Berlín,
Sirvió para que los alemanes entendieran las consecuencias de lo que en algún momento fueron sus actos de guerra, ¿cierto? Pero también le mostró a los demás europeos lo que implicaba estar desunidos. En un mundo donde las potencias ya no eran ellos, sino países como Estados Unidos, Rusia y China, ¿cierto? Si Europa no estaba unida, ¿verdad? ¿Cómo podía enfrentarse a estas nuevas amenazas? Creo que eso hizo parte también, fue una de las grandes razones por las que Europa comenzó su proceso de integración política que llevaría a la Unión Europea. Y vea esto tan curioso, y es quizá algo que se debe resaltar como un punto positivo, no solo del muro de Berlín, sino de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Europa durante siglos fue el continente más violento del mundo. Ahí se dieron las dos grandes guerras mundiales, las guerras que más vidas costaron a la humanidad. Sin embargo, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, con la proclamación del Sistema de Naciones Unidas, con el miedo que se generó por las grandes potencias, la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿cierto? Y por todos los acontecimientos que ocurrieron durante el desarrollo de la Guerra Fría, lo que llevó a la unificación de la Unión Europea, en Europa no ha habido guerras, solo con algunas excepciones muy contadas, como las guerras de separación yugoslavas en el 90. Sí. Del resto, Europa se volvió el continente más pacífico, ¿cierto? Incluso pues dicen que ya son más civilizados, la cultura. Eso es una cosa que, digamos, puede ser debatible, pero Sí. bueno, digámoslo que desde un punto de vista simplista, puede que sí. Los europeos no han vuelto a estar en una guerra desde ese momento. Puede que el dolor y las tragedias humanas que les tocó vivir a alemanes, a otros pueblos como el italiano, a los españoles, ¿cierto? Y a los europeos en general, les hayan servido de lección, ¿cierto? Y quizás es la lección más importante de todas, y es no volver a cruzar las armas contra sus vecinos. Ok, profe, pues muchas gracias por eso, la verdad nos ayuda demasiado y pues Bueno, no sería con mucho más. gusto siempre, bueno. Profe, gracias. Bueno.